El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Víctor Hugo Aguirre Rodríguez es especialista en cirugía articular de cadera y rodilla y en cirugía de reconstrucción de cadera, ambas por el Instituto Nacional de Rehabilitación. En esta misma institución fue jefe de residentes de reconstrucción articular. Actualmente desarrolla su práctica profesional en la Clínica de Cadera y Rodilla del Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Y es titular del capítulo de Cadera y Rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia. El doctor Aguirre hablará sobre desartrodesis de cadera, desde la planificación hasta el mejor resultado posible. Hola, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este segundo congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2021. Yo soy el doctor Víctor Aguirre y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante importante, aunque por fortuna no es tan frecuente, la desartrodesis de cadera. Vamos a platicar desde la planificación hasta obtener el mejor resultado posible. No tengo ningún conflicto de interés, al contrario, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Como objetivos dentro de esta charla, vamos a dar una pequeña introducción, hablar sobre las complicaciones en este tipo de procedimientos, a presentar algunos trucos, algunos tips, algún mensaje para llevar a casa y finalmente las conclusiones. Durante el desarrollo de esta charla, voy a compartirles algunos casos de la literatura, algunos casos personales y algunos casos de colegas, para ir teniendo mayor perspectiva al respecto. Voy a empezar con un par de casos de colegas nuestros, mexicanos, el doctor Darío Garín en Tijuana. Vean el caso de la parte superior izquierda, paciente con espondilitis anquilosante y cómo le hace una desartrodesis con un sistema primario. Si alguien ve esta radiografía, pues no se imaginaría cuál fue la causa de la cirugía. Es una cirugía de protésica convencional. Por el otro lado está un paciente que le intentan hacer una artrodesis de cadera con una placa cobra fatigada. Este caso está publicado en el Acta Ortopédica Mexicana, un caso realizado por el doctor Cristian Rivera de la Ciudad de Puebla. Y vean, él decide resolverlo con un vástago largo de apoyo diafisario y utiliza un inserto constreñido para proveer estabilidad. Bueno, como introducción, la artrodesis es utilizada en pacientes jóvenes en el proceso final de la enfermedad de una cadera. Provee una mejoría del dolor, sí, pero a expensas de la pérdida de movilidad que resulta en compensaciones biomecánicas excesivas para la columna lumbar, la rodilla ipsilateral o la rodilla contralateral. Y la desartrodesis de cadera, pues mejora casi o completamente el dolor lumbar en un 80% y el dolor de rodilla ipsilateral hasta en un 66%. Con respecto a la cadera tratada, se observan a los pacientes libres del dolor prácticamente en un 80%, con una recuperación casi total de los rangos de movilidad y con una muy, muy buena función. Es decir, una satisfacción que se puede acercar al 100% de los pacientes. Voy a presentar también aquí estos casos de la literatura, un paciente con una espondilitis anquilosante que se decide resolver con un vástago largo de apoyo diafisario y una copa convencional. Otro caso también que se presenta en la literatura, una artrodesis de cadera que tuvo una fractura por debajo del implante que se resuelve con una placa convencional. Al final se le retira este material y se le hace esta artroplastia que están ustedes viendo con una reconstrucción del trocánter mayor. ¿Qué complicaciones vemos en estos pacientes? En este estudio que yo les presento aquí, pues de 80 conversiones en la clínica Mayo, hubieron complicaciones que iban del 8 hasta el 54% de los casos, con una tasa de revisión del 22% y un riesgo de luxación del 7%. Es un riesgo alto en comparación con el riesgo de luxación en pacientes que se someten a este procedimiento de manera convencional o primaria, que va alrededor del 2 o 3%.
La sobrevida en estos pacientes es del 73% a 26 años. Y los mejores resultados se observan en pacientes mayores, a mayor edad, pues mejor resultado clínico, funcional y de durabilidad del implante. Les voy a presentar otra vez algunos casos con un seguimiento a 5 años, en donde tuvieron resultados satisfactorios. Vean, empezamos por el del lado superior izquierdo, cómo le colocan una artroplastía primaria. En la parte de abajo, un paciente con una espondilitis bilateral, una artroplastía primaria también. Del otro lado, secuelas de fractura, que le hacen una artrodesis ahí por la secuela de fractura, que al final resulta en infección y le hacen una artroplastía con un sistema largo, previo protocolo de erradicación de infecciones quirúrgicas. Aquí les presento otros casos, para que vean la forma de resolverlo con artroplastía primaria, convencional, pero también con sistemas cementados en algunos casos, con insertos constreñidos, vástagos cortos, para no interferir con este material, por ejemplo, que vemos en las radiografías de su lado derecho. Ahora les presentaré un caso que resulta muy ejemplificante para esto que estamos platicando. Es una paciente de 24 años de edad, operada de artrodesis de cadera hace 7 años. Ella desconoce la causa por la cual le realizaron la artrodesis, pero inferimos que pudo haber sido unas secuelas de epifisiolistesis, quizás. En fin, comienza la paciente con dolor lumbar 2 años previos a que llegara con nosotros, y es cuando empieza ella a solicitar atención médica para resolver el problema con el que ella llega, que es una artrodesis de cadera con esta placa cobra que ustedes están viendo aquí. Esa es la radiografía AP de pelvis, una artrodesis perfectamente realizada. A la paciente le pedimos una tomografía para hacer la planificación. En estos casos creo que siempre hay que pedir tomografía. La paciente tenía, además del dolor lumbar y la limitación funcional de la extremidad, tenía una neuropraxia del ciático que había ocurrido después de la artrodesis hace 7 años. Y el resultado de la electromiografía nos reporta que es un estudio anormal compatible con una neuropatía del ciático tipo degeneración axonal. Entonces, este estudio era para nosotros documentarlo y no tener problemas en el posoperatorio después de la reconversión a artroplastía. Con la tomografía planificamos y vimos cómo habían tornillos que estaban fuera de la placa, que teníamos que ir por ellos. En el primer tiempo de la cirugía la voy a dividir en tiempos, todo se hizo en uno solo, pero el primer momento es el retiro de material de osteosíntesis. Tratamos de retirar la mayoría de ellos asistido por fluoroscopía. Aquí está todo el material que quitamos. En el segundo tiempo es la separación del segmento pélvico del femoral. Y aquí, siempre también apoyados de fluoroscopía, identificamos el centro de rotación y el sitio en donde vamos a hacer nuestra primera osteotomía. Hacemos una osteotomía alta, seguido de una osteotomía inferior de más o menos entre una y otra de 5 o 10 milímetros, para poder hacer una movilización independiente del segmento pélvico, como ustedes están viendo en su imagen. Pueden ustedes también notar que hay un tornillo por arriba que no retiré en un principio porque todavía no había llegado al acetábulo. Iba a ir en un momento más por él. Los cortes en pastilla o en bloque están también perfectamente descritos. Es la mejor manera de acceder a estos pacientes para la movilidad, sacar esta pastilla para poder tener el fémur por un lado y acceder al acetábulo por otro. Siguiente paso es la preparación femoral y acetabular. Primero trabajamos el canal femoral. Aquí elegimos el tipo de vástago. Tenía una deformidad femoral proximal y aunque mi vástago de primera opción era un vástago de apoyo metafisario estándar, al final me costaba mucho trabajo bajarlo y decidí irme por uno acortado, como ven en la pantalla. Terminando ese punto, al hacer ya mi modelación femoral, me voy al acetábulo. Aquí es cuando ya retiro el tornillo que ya me estaba estorbando. En ese mismo momento aproveché y liberé las bandas fibrosas que atrapaban al ciático por las cicatrices previas y coloco mis primeras rimas para ir expandiendo y formando mi acetábulo en la posición original, como están viendo. Tomo radiografías incluso con las rimas. Y al final hago las pruebas
con los componentes de prueba acetabular y femoral para evaluar estabilidad. Y este es el resultado final, una prótesis con un vástago corto, con un inserto constreñido, porque les quiero comentar que no teníamos glúteos. El glúteo medio estaba completamente hipotrófico y había sido lesionado porque la placa cobra estaba justo sobre él, estaba muy, muy lastimado. Yo tenía temor pues, de tener que volver a entrar a cirugía con esta paciente por un problema de inestabilidad y me quise adelantar a eso. Esa es la radiografía postoperatoria, la radiografía inmediata, siempre en 2 proyecciones, trato de ver un perfil para ver cómo está posicionado los implantes. La cicatriz a una semana de operada, fíjense que se hace el abordaje que uno requiere para acceder al sitio quirúrgico. La paciente 2 semanas después de la cirugía, tomo la foto sentada porque no se había sentado en 7 años. Y véanla caminando, asistida por una muleta, con mucho tren de Lemberg. Es normal, una paciente con una hipotrofia. Entonces el paso a seguir era la rehabilitación. 6 meses de operada, vean, una marcha muy, muy satisfactoria. Comenzó a hacer gimnasio, a levantar pesas. Le pedimos que fuera muy consciente de la actividad que estaba realizando. Y cabe mencionar que mejoró, yo les puedo decir un 80-90% la neuropraxia del ciático con esta liberación que hicimos de las bandas fibrosas. Aquí ven la radiografía en las 2 proyecciones AP y lateral. A 4 años de operada, la paciente está sintomática, está montando a caballo, con una cicatriz perfecta, sin discrepancia de extremidades. Ustedes logran ver todavía una marcha ahí claudicante en el Lemberg, pero es sobre todo por la hipotrofia muscular. Vemos aquí las mediciones para ver la restitución de la balanza pélvica y es muy, muy buena, muy satisfactoria, como lo están viendo con grados y con evaluación del offset, etcétera. Radiografía en 3 proyecciones, como siempre solicitamos, para ver la copa bien implantada. Y esta es la paciente desde el punto de vista clínico a 4 años de operada. Vean la fuerza muscular que tiene la paciente, un buen cuádriceps del lado izquierdo, que es el operado, el que estoy ahora levantando. Y quiero que vean los rangos de movimiento. Fíjense cómo yo voy a llevar a la paciente a una flexión y vean como 80 grados y ahí pega el inserto y ahí levanta ya la pelvis. Tiene casi 90 grados, 85 grados y ahí ya es la pelvis la que choca contra el inserto, contra el fémur. Pero vean los rangos de movimiento, rotación externa, rotación interna, prácticamente igual que el lado contralateral. Y veanla con respecto a su marcha. Puede hacer agacharse, hincarse y su marcha con mínimo tren de Lemberg, mínimo, haciendo una vida bastante normal a sus 27, 28 años de edad. En esta serie que les quiero presentar es un estudio que pone sobre la mesa las artroplastías de cadera en adolescentes como una alternativa diferente a la artrodesis. Y ellos llegan a la conclusión de que, bueno, la sobrevida puede ser prometedora con pares de fricción bien seleccionados como cerámica en cerámica, tienen menos complicaciones que una artrodesis, una buena satisfacción y alta calidad de vida por parte de los pacientes. Como mensaje final para llevar a casa, es un reto quirúrgico, requerimos una movilización independiente del fémur y acetábulo, ese es el tip que les puedo mandar. Hacer una separación de los segmentos. Es importante ver los cambios anatómicos, ver cuando hay reabsorción ósea, acortamiento de extremidades, hipotrofia, daño muscular, porque tenemos que tomar decisiones para evitar complicaciones a este respecto. Cambios anatómicos estructurales de la articulación adyacente también es algo que tenemos que evaluar. Una selección adecuada del implante y el sistema de fijación. Esto es también planificación quirúrgica. Poner sobre la mesa las expectativas reales y las complicaciones en una desartrodesis que pueden ser catastróficas en algunos casos si no hacemos el paso a paso. Y la función y la supervivencia es menor comparado que una prótesis convencional y se parece más a una artroplastia de revisión. Entonces, no es una cirugía sencilla. Hay que hacer énfasis en la necesidad de revisión futura. Esto en pacientes jóvenes o muy jóvenes, utilizar implantes de alta sobrevida y fáciles de revisar.
que sean compatibles entre un sistema y otro, que haya convertibilidad, modularidad, etcétera, etcétera. Y ahora, cirugía robótica asistida también está en boga para ese tipo de pacientes, en donde podemos mejorar el resultado final, el desempeño protésico, la satisfacción del paciente, disminuir complicaciones y las tasas de revisión, aminorarlas también. Entonces, como conclusión, no hay una receta de cocina en estos pacientes. Ustedes vieron todos los pacientes que presenté, unos con vástagos primarios estándar, otros con vástagos de revisión de recubrimiento poroso, vástagos cementados, insertos constreñidos, incluso doble movilidad podría caber en algunos de estos casos. Selección del tipo de vástagos es también muy importante, adelantarse a la inestabilidad, ya sea planificando un abordaje quirúrgico, promover la anteversión combinada de los componentes, utilizar doble movilidad e inserto constreñido. Y prepararnos siempre para las revisiones, es decir, ser cuidadosos con el manejo de la reserva ósea en cada paciente. Últimos casos, vástagos modulares, como les platicaba, tipo ESROM, como ven acá, con buena sobrevida en pacientes con anquilosis y artrodesis. Muchas gracias, ha sido un gusto nuevamente y un honor poder estar aquí con ustedes.